Bueno, bienvenidos todos. Estoy muy contenta otra vez de estar aquí con todos ustedes del regreso a casa. Bienvenidos. Aquí tenemos un invitadazo que bueno, que nos va a llenar de muchas cosas, muchas sorpresas, mucha sabiduría. Voy a presentar así rapidito y a este súper invitado que es Javier Enrique Jiménez Durán. Es colombiano. Yo pensé que eras mexicano, Javier. No, colombiano. Sí, eres colombiano. Y bueno, te voy a presentar más o menos así rapidito porque de verdad tienes un currículum muy extenso. Bueno, tú empezaste tu camino espiritual y tienes las páginas de El Amor es Magia en Instagram y Facebook, que les recomiendo muchísimo que vayan y visiten porque tiene muchísimos temas, muchísimos videos. Empezaste desde muy chico tu despertar de conciencia, pero hace 15 años que ya profundizaste. Eh, bueno, tienes diferentes estudios, pero está la terapia de respuesta espiritual, TRE, Teta Healing, numerología pitagórica, Reiki, Feng Shui, rediestesia, péndulo hebreo, péndulo universal, constelaciones familiares. Voy a desactivar aquí un poquito porque no me dejan oír. Descodificación, gemología, que son los cristales, la cromoterapia de colores, meditador de Vipassana, formación angelical, flores de Bach y esencias, chamanismo, plantas sagradas, transgeneracional y árbol genealógico y actualmente cursando geometría sagrada e hipnosis profesional, además de ser un constante investigador. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué más puedo decir con todo este currículum, Javier? Quiero que ahora tú nos digas quién es Javier Jiménez. A ver, Bueno, adelante. Ana Elsa, muchas gracias por esta invitación, gracias por abrir estos espacios donde no solamente crecemos, aprendemos, sino que aprendemos a gestionar todas aquellas emociones que van surgiendo a raíz de este camino de vida que cada uno de nosotros vamos llevando. Pues Javier Enrique, como tú ya lo dijiste, colombiano, digamos que desperté muy temprano, tal vez como a los 6 7 años, cuando empecé a vivir a través de ciertos pensamientos que llegaban, ciertas memorias que llegaban a mi mente y empezaban a hacerse realidad. Sin embargo, en ese despertar, pues, y con un desconocimiento total, pues simplemente lo que hace uno es bloquear, ¿cierto? Bloquear toda aquella información que llega. Sin embargo, ya hace más de 15 años que por azares de la vida y diferentes aspectos que lo van llevando a uno en ese camino, pues empecé a profundizar, a aprender, a conectarme. Soy meditador vipassana. Yo digo que la meditación es uno de esos grandes caminos por los cuales he encontrado y en los cuales han llegado diferentes maestros a mi vida. Ha llegado un monje quien me enseñó mucho en este camino. Hay un maestro también que es Gerardo Smeiner. No sé si en algún momento lo han escuchado. Él ya trascendió de este plano. Sin embargo, fueron muchas sus enseñanzas que me dejó. Y así va en el camino. Y hoy, gracias a esta invitación que me hacen, pues venir a compartir un poquitico de aquello que ha sido mi vida, que ha sido ese conocimiento que he ido adquiriendo y que de alguna u otra manera, todas aquellas cosas que le lleguen a cada uno de ustedes y les sirva para trascender todas aquellas limitaciones que tengan, pues ya es algo de lo cual hemos ganado. Así es, Bueno, Javier. Bueno, no sé si quieres que ya empecemos y entremos en tema, sí, ¿sí? claro que sí. Ya empezamos y bueno, tú, a ver, platícanos de qué nos quieres hablar un poquito. Listo. Cuando me hicieron la invitación, Ana Elsa me dijo, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a este encuentro, a esta invitación? Lo primero que me llegó a mi mente es regreso a casa, ¿sí? ¿Por qué regreso a casa? ¿Por qué? ¿Qué significa eso de regreso a casa? Pues es todo aquello que nos vuelve a nuestro origen. Yo siempre digo que nosotros estamos viviendo unas vacaciones, ¿sí? Entonces decidimos venir a vivir unas vacaciones a este plano, cada uno en ciertas condiciones. Antes de llegar a este plano, cada uno de nosotros hemos trazado un camino. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje que hacer, ¿cierto? Entonces hicimos lo que se llama un contrato de alma. En ese contrato de alma cada uno dijo, bueno, ¿qué necesito de ir a vivir a ese plano? Y de acuerdo a lo que necesita cada uno de nosotros venir a vivir a este plano, pues elegimos vivir unas vacaciones, elegimos una familia,
elegimos un sitio geográfico y todas las condiciones que en ellos se dan para poder vivir esa experiencia de vida. Entonces, cuando yo hablo de vacaciones, pues simplemente estamos en este plano viviendo esas vacaciones. ¿Por qué regreso a casa? Si nos damos cuenta cada vez que nosotros nos vamos de vacaciones, pues ya llega un momento en que terminan esas vacaciones, ¿cierto? Y decidimos, no, ya es hora de regresar, ya es hora de regresar a casa, ¿sí? ¿Y a dónde regresamos? Al Padre, allá regresamos. Esa es la casa, ese es el momento en que cada uno de nosotros también trazó ese camino para el regreso a casa. Cada uno de nosotros ya después de haber recorrido, de haber aprendido, pues simplemente lo que hacemos es retornar a casa. Entonces vamos a mirar varios aspectos de eso. Y uno de ellos es el apego, ¿sí? ¿Qué significa eso de apego? Pues simplemente el concepto de apego tiene que ser y viene con esa devoción, ¿cierto? Como con una estima, con algo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque simplemente, aparentemente y desde la mente nos hace sentir bien. Entonces nos apegamos a una persona, nos apegamos a una cosa. Ese es el apego, porque a través de ese apego creemos que nos estamos sintiendo bien, ¿cierto? Ese es el apego. Pero ese apego ¿a dónde nos lleva? Ese apego nos lleva al sufrimiento, ¿sí? Porque cuando tú te apegas a una persona, cuando tú te apegas a una cosa, en el momento en que no la tienes, ya sea cerca o porque se ha ido definitivamente, ahí es donde empieza el sufrimiento para cada uno de nosotros. Entonces, aquí vamos a mirar algo que también es muy importante. ¿Y qué es eso de la muerte? ¿Cierto? ¿Qué significa la muerte? Entonces es simplemente una cesación o un término de vida, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario, ¿cierto? Es de lo que habla el diccionario. Sin embargo, es una separación de cuerpo y alma. En algún momento hemos escuchado hablar algo de que hasta que la muerte los separe, ¿cierto? En algunas ceremonias hemos escuchado y hasta que la muerte los separe. Pues esto de que hasta que la muerte los separe, cuando Jesús pronunció esas palabras, pues simplemente es que lo único que puede separar el Padre, ¿cierto? Hasta que la muerte los separe, es el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Simplemente nos han vendido otra historia y por eso la relacionamos con algunas otras cosas. Pero en realidad lo que quiere decir esto es que se separa el cuerpo y el alma. En el momento de la muerte, eso es lo que hay, una separación de cuerpo y alma. Pero la muerte, como nosotros nos la han enseñado, como nos la han descrito, pues realmente es totalmente diferente. Porque nos han dicho que la muerte es la cesación de algo, ¿cierto? La terminación y culminación de algo. Y en realidad no es así. La muerte es parte de la vida es parte de la muerte. Juntas van de la mano, ¿sí? Porque en realidad como tal, nunca, nunca se cesa. Lo único que en la muerte deja digamos, de existir, de tener eso que llamamos vida, es el cuerpo físico. Es el cuerpo físico. Porque nuestra alma retorna al Padre. Al retomar al Padre, simplemente volvemos al origen, ¿cierto? Donde somos uno. Y eso es algo que es importante también conocer, ser conscientes de ello, que todos y cada uno de nosotros somos uno. No somos separados, no vivimos separados de eso. Para ello traigo un pequeño cuento en los tiempos del Buda, ¿sí? En los tiempos del Buda murió el único hijo de una mujer. Esta mujer se llamaba Kisogotami. Era el único hijo que ella tenía. Esto le causó mucho dolor. El dolor fue intenso, el dolor que ella estaba sintiendo. Después de tener unos días el cuerpo, pues decidió salir a buscar una medicina que calmara ese dolor. Y fue con cada una de las personas que conocía y le preguntó si tenían una medicina para ese dolor tan grande que ella estaba sintiendo. Y pues nadie le pudo dar esa medicina. Sin embargo, alguien le dijo, el Buda tiene la medicina. Entonces ella acudió al Buda y le contó lo que estaba sucediendo, qué había pasado. Había perdido a su único hijo, ¿sí? Al perder a su único hijo, le dijo al Buda, me está pasando esto. Y el Buda dijo, sí, yo tengo esa medicina. Tienes que ir a conseguir
una botella de vino. Entonces ella ya iba a salir a conseguir la botella de vino. Pero antes de que saliera, el Buda le dijo, sin embargo, tiene que tener una característica. Al hogar donde vayas y consigas esa botella de vino, no puede haber ninguna muerte. En ese hogar donde tú visites, no puede haber muerto alguien. Ni un niño, ni un padre, ni un esposo, ni un amigo, ni un pariente, absolutamente nadie. Y ella salió nuevamente a recorrer casa por casa. Y pues todos se prestaron para darle ese vino, ¿cierto? Para darle esa medicina. Sin embargo, cuando ella les decía cuál era la condición que debía tener, pues nadie tenía, porque alguien en algún momento de su vida había muerto un niño, había muerto el esposo, los padres, el esposo, algún pariente. Cuando ella ya, después de recorrer muchos de sus hogares y todos ellos tenían la misma respuesta, volvió y enterró a su hijo. Después volvió al Buda, se agachó ante él y le dijo, gracias, entendí. Es parte de eso, parte de la vida. La muerte es parte de la vida. No la podemos separar de él. Y por más sufrimiento, dolor que en muchas ocasiones nosotros podamos llegar a sentir, es parte de ello. Y es parte de ese contrato de vida, de alma, que en algún momento nosotros también hicimos con esos seres, porque es parte de nuestra experiencia de vida. Y entonces, si empezamos a verlo y empezamos a transformarlo, nos damos cuenta que es el amor más grande que existe en el universo, ese amor incondicional. Como una persona, a través de cambiar ese estado, porque simplemente es un estado que cambia, ¿cierto? Nos muestra el amor incondicional que todos y cada uno como seres tenemos. Y es el mostrarnos, el enseñarnos cuál es este camino a través de ese amor incondicional. Entonces, como podemos ver, es parte de nuestra mentalidad. Desafortunadamente, digo yo, dentro de la educación que nos han dado, siempre nos han mostrado la muerte como un juicio, como algo malo. Tú vas a morir y simplemente en el momento de morir vas a ir y vas a presentarte allá para decir cómo fue ese camino por este tránsito en esta vida. Y te van a juzgar. Entonces ahí ya generan en nosotros un miedo, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en el momento de que una persona, por ejemplo, cuando está enferma, ¿cierto? Y es cuando empiezan a llegar esos pasos de trascender este espacio, dice, ¿cómo me he portado yo? Y empieza a sufrir, ¿cierto? Me van a juzgar. ¿Qué va a pasar allá al otro lado por todas aquellas cosas que hice? Y hay algo que también tenemos que empezar a ser conscientes, y es que el Padre, el amor del Padre, el amor incondicional, no el amor también que nos han enseñado a través de la historia, sino el amor incondicional que tiene el Padre, allí no hay juzgamiento. Él no está señalando, no nos va a condicionar por lo que no hicimos o hicimos, ¿sí? Sino simplemente es parte de ese amor tan grande que él tiene, como es el amor incondicional, que es la ley más grande que existe en el universo. Y simplemente, una vez nosotros trascendemos de este plano, creo que ya lo han escuchado con varios, simplemente vamos a un plano astral. Dependiendo del nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos, pues llegamos a un nivel de plano astral bajo, ¿cierto? Aquellas personas que tienen un nivel de conciencia muy bajo, que es muy pesado, pues llegan primero allí. Sin embargo, allí también hay luz. En algún momento ellos ven la luz y trascienden esa limitación. Y hay otros que en el nivel de conciencia ha sido mucho más alto, pues llegan a un plano medio. Y quienes seguramente tienen ya un recorrido de encarnaciones y han aprendido mucho en estas vidas, pues llegan a un nivel más alto en el cual no necesitan volver a reencarnar. La mejor conexión con todos aquellos seres con los cuales han trascendido antes que nosotros es simplemente agradecer. Yo siempre digo que para transmutar
una emoción negativa en nosotros, lo primero que hay que hacer es aceptarla. Aceptarla tal y como fue. Porque un maestro, uno de estos maestros de mi camino me decía, todo en el universo, todo lo que pasa en este plano, tiene un propósito de amor. Es difícil en ocasiones por el dolor o el sufrimiento que nosotros tenemos, ver ese propósito de amor. Sin embargo, todo tiene un propósito de amor. Cualquier cosa que pase. Cuando nosotros empezamos a ver el propósito de amor en todas estas cosas, ¿sí? Entendemos el por qué. Y el segundo es agradecerlo. Primero, primero agradecer. El primero es reconocerlo, ¿cierto? Aceptarlo. Y el segundo es agradecerlo. ¿Por qué agradecerlo? Porque a través de esa experiencia que yo estoy viviendo, ¿sí? Tengo un aprendizaje, tengo una enseñanza. He transmutado muchas cosas que seguramente fueron en algún momento difícil. Y esta fue la situación que me permitió encontrar ese camino, encontrar esa resolución. Aceptar y agradecer. Eso disuelve cualquier emoción densa o pesada que nosotros podamos llegar a generar. Entonces, si nos damos cuenta, la vida, al igual que la muerte, es parte de la misma. No están separadas, están unidas, ¿sí? Y hay que entenderlas que es parte de ese propósito. Cuando una persona deja este plano, ¿sí? Por alguna situación difícil que no pudo vivir y fue parte de esa misma persona quitarse la vida, por decirlo así, estas personas también tienen un aprendizaje y es como cuando nosotros vamos al colegio, vamos a la universidad y tú tienes una materia y simplemente un momento decides no presentar esa materia porque no te sientes preparado, porque sabes que no estudiaste y te va a ir mal y dices, no, yo la aplazo. Simplemente la aplazas y la dejas. Exactamente es lo mismo que hace este tipo de persona. Aplaza esta experiencia. Eso no lo hace más ni lo hace menos. Sigue siendo un ser de luz como tal. Simplemente aplazó esa experiencia. Pero si nos damos cuenta, detrás de ese aplazamiento también existe un propósito de amor, de ese amor incondicional del Padre, porque a través de esa acción que realizó, ¿cierto? Nos permitió a nosotros comprender, entender, avanzar en este proceso que todos y cada uno de nosotros escogimos. Porque cada uno de nosotros escogimos esto que nosotros estamos viviendo, el camino que estamos siguiendo. Entonces, si se dan cuenta, es importante para establecerlo. Y estamos pegados a algo que se llama sufrimiento. Dentro del budismo, por ejemplo, el sufrimiento es esa parte, esa dualidad. Nosotros andamos en un mundo dual, ¿no? En este plano es un mundo dual. Entonces, aparte de sentir que no somos capaces de ser felices, pues nos inventamos algo que es el sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento es parte de ello. Entonces, si hay felicidad, no podemos con esa felicidad, sino que tenemos que inventarnos algo que es el sufrimiento para poder balancear, ¿cierto? Para poder estar en ese equilibrio. Eso es lo que nosotros nos hemos inventado, el ser humano como tal. Entonces, es esa capacidad de afligirme ante ciertas situaciones. En muchas ocasiones nosotros podemos estar en una alegría desbordante. Sin embargo, es más lo que nos gana nuestra mente, ¿sí? De saber que no es como si nos preguntáramos, no es cierto esto que estoy viviendo. Entonces, parte de eso tenemos que crear algo, ¿sí? Para no andar en ese éxtasis. Es parte de ese sufrimiento. Hay algo de los que habla el budismo y es una palabra que se llama dukkha. Dukkha es el sufrimiento. Dukkha es sufrimiento. Y puede traducirse también como ese estrés que genera. Cuando hay sufrimiento se traduce en un estrés, angustia, hay una imperfección. Y simplemente lo que Buda nos quiere decir a través de eso es que a través de ese sufrimiento nosotros podemos transmutar, aprender, mejorar. Pero ¿qué pasa?
que muchas veces nos quedamos en el sufrimiento. Y yo aquí la invitación que hago es que por más oscura, ¿sí?, que esté, siempre hay un momento, ese momento de oscuridad es cuando va a amanecer. Entonces siempre detrás de toda aquella oscuridad, siempre hay una luz y esa luz siempre está presente. Pero es parte de ese libre albedrío nuestro el tomarla o no tomarla, o en quedarnos en la oscuridad. Entonces, a pesar de que en muchas ocasiones podamos vivir situaciones difíciles y dolorosas, también las podemos convertir en algo positivo para nuestras vidas. Y es allí la invitación de todas aquellas cosas negativas, poderlas transformar en algo positivo. Y si nos damos cuenta, en muchas de estas experiencias que hemos vivido, que han vivido diferentes personas, pues lo han transformado, ¿sí? Y creo, hablando al inicio con Ana Elsa, de cómo nació este grupo, fue parte de eso. Transformó una situación en algo que seguramente ha llevado un mensaje, ha llevado un camino, ha llevado una luz a muchas personas que en algún momento se encontraban sin un horizonte. Dentro de ese sufrimiento hay algo que Buda que nos llama y es el sufrimiento y es debido a ese apego. Cuando nos apegamos a las cosas, cuando nos apegamos a las personas, pues hay un sufrimiento. Muchas veces sufrimos porque no hacen lo que nosotros queremos, porque no obtenemos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y nosotros somos quienes generamos el sufrimiento. ¿Por qué? Porque simplemente no nos permitimos fluir con la vida. Cuando nosotros empezamos este camino y empezamos a ser conscientes de lo que representa y de lo que refleja la vida, ¿sí?, empezamos a fluir con ella. Y la vida misma nos va llevando por ese camino de amor, y todo a nuestro paso se va conectando para que esas experiencias se transformen en experiencias de amor y no en experiencias de dolor o de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento origina los apegos y allí hay emociones densas y pesadas que vamos generando en ese camino. No sé si van a hacer preguntas ahora o las dejamos para el final, Ana Elsa. Tú me dices. Como quieras, Javier, si quieres continuar. A ver, yo te tengo una preguntita aquí Claro que sí. de lo que estás hablando. Por ejemplo, hay personas que, bueno, cuando estamos en el proceso de un duelo muy difícil, sentimos a veces que, o sea, entendemos todo lo que nos estás diciendo, pero a veces es así como decir, siento que ya no hay nada, pues, ¿no? O sea, y vuelve a llegar ese dolor, ese sufrimiento. Entonces, ¿qué nos recomiendas, por ejemplo, para esos momentos cuando vuelve a llegar ese dolor así como que de un golpe y que a pesar de que se tienen muchas herramientas, a veces es difícil cuando se tiene poco tiempo más que nada, ¿no? Cuando estás en los primeros meses, que a veces sí puedes estar como que pasas de un shock a ya ver la realidad, pero también entre más pasa el tiempo, pues te está cayendo más el 20, como decimos en México, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos momentos cuando dices, no, no, o sea, ¿quién me dice que es verdad lo que está diciendo Javier, por ejemplo? Pues Claro, no. indudablemente. Y de hecho, no solamente en mis charlas y en los cursos, yo siempre les digo, no me crean nada de lo que yo les digo, ¿sí? Porque es parte de esas enseñanzas de un maestro. No me crean nada de lo que yo les digo, verifíquenlo, porque absolutamente todo se puede verificar. Nosotros podemos escuchar muchísimas cosas y nos hablan de muchas cosas y el escucharlas, hay veces nosotros decimos tan fácil que se ve, ¿cierto? Eso se ve tan fácil, pero al hacerlas es otra cosa. Verifiquen, todo, absolutamente todo en este vasto universo se puede verificar. Aún la presencia de Dios se puede verificar. Si no se puede verificar, simplemente es porque no existe. Entonces, volviendo a tu pregunta, simplemente es cuando se siente ese dolor, cuando se conecta con el dolor, hay que sentirlo, hay que permitir sentirlo, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, muchas veces lo que nos dicen es,
No, no te preocupes, no llores, ¿sí? Haz esto, haz lo otro, y es simplemente como esconder, eso que se dice, esconder la basurilla debajo del tapete. No es así, hay que sentirlo, hay que reconocer que eso está pasando, ¿sí? Y es parte del aceptarlo, de lo que hablamos, para transmutar todas aquellas emociones. Es el aceptarlo tal y cual es. Y aquí viene algo que es muy importante. Cuando nosotros simplemente lo que hacemos es ocultar el dolor, ¿cierto? Vivir ese dolor allá en reserva, en recelo, ¿sí? A la escondida, pues aquí está también ocurriendo algo que puede ser contraproducente para nuestro cuerpo físico y por ende para todos nuestros cuerpos. Y es donde nace lo que se llama enfermedad. Porque a través de esas emociones que nosotros no gestionamos, pues simplemente se van acumulando en el cuerpo. Y al irse acumulando en nuestro cuerpo, pues después el mismo cuerpo lo va a ver reflejado a través de una dolencia o de lo que nosotros solemos llamar una enfermedad. Por eso es importante reconocer lo que estás viviendo. Si tienes que coger una almohada, gritar, decir muchas cosas, hazlo. Permite que todas esas emociones fluyan. Si puedes ir a un árbol, pídele permiso, decirle, hoy me siento así, permíteme expresarme contigo y suéltale todo lo que tengas que decir. Ellos saben cómo transmutar toda esa energía. Nosotros hasta ahora estamos aprendiendo a medio aprender, ¿cierto? A transmutar estas energías. Ellos sí saben cómo hacerlo. Simplemente te acercan, le pide permiso y le dices, tú sabes qué hacer con esto. Ayúdame. Eso también es parte de la rendición, de entregarse. Cuando nosotros nos entregamos, nos permitimos liberar. De esa forma, ¿sí? Va ocurriendo la sanación en nosotros. No quiere decir que eso no se pueda presentar nuevamente. Seguramente se puede llegar a presentar en algunos acontecimientos, porque hay muchas cosas que nos traen recuerdos, un color, un lugar, una fragancia, etcétera. Hay muchas cosas que nos traen recuerdos, pero seguramente ya esos recuerdos van a ser diferentes. Y aquí es donde nuevamente yo invito a través de algo, ¿sí? Que nosotros aparentemente llamamos que es negativo, transformémoslo en positivo. Entonces, si yo veo un color y eso me recuerda a una persona, pues decir, por ejemplo, qué bonito se veía con ese color, qué bien le caía. ¿Sí? Cada vez que se colocaba ese color sonreía y eso ya transforma la energía que yo estoy generando. Ya inclusive ya no, seguramente no saca en ti una lágrima de dolor, sino una lágrima de alegría. Entonces es importante empezar a transformar todas aquellas cosas que nosotros simplemente las hemos catalogado como negativas, empezarlas a renombrar, a reprogramar como algo positivo, ¿sí? De lo que estamos viviendo. Pero es importante dejarlo sentir, dejarlo vivir, ¿sí? Y si en algún momento encuentran que no pueden manejarlo, pues hay que pedir ayuda. Eso nos cuesta, en muchas ocasiones nos cuesta, y lo digo porque en algún momento de mi experiencia me costaba pedir ayuda. No, también hay quienes han pasado por todo esto, que tienen un conocimiento y nos pueden brindar la asesoría, la ayuda, el acompañamiento que es tan importante. En las diferentes culturas, ¿cierto? Hay forma de honrarlos. Hay que honrarlos porque no solamente al honrarlos, nosotros gestionamos nuestras emociones, sino que además al honrarlos, nos permitimos a ellos mostrarles la luz para que ellos empiecen a saber en qué camino están. ¿Sí? Porque parte del sufrimiento y de los apegos que nosotros tenemos, pues lo único que hacemos es mantenerlos en esta dimensión. No, también hay que dejarlos fluir, ¿sí? Para que ellos vayan a la luz. En la medida en que ellos van a la luz, pues nosotros así mismo también vamos a encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y recordemos que ellos constantemente se están comunicando con nosotros, ¿sí? Y la manera en que usualmente lo hacen, porque como andamos algo dormidos, entonces la manera en que usualmente lo hacen es a través de los sueños.
Entonces sueñas con ellos, te dicen cómo están, ¿sí? O vives un acontecimiento de los cuales vivieron. Esa es una forma en que ellos se manifiestan. Si nosotros andáramos despiertos, seguramente hasta los podríamos ver. Pero bueno, es parte de otro recorrido, ¿sí? Pero es eso, permitirnos soltar, liberar todas aquellas emociones. Porque en ese mismo sentido, simplemente estamos liberando esa energía, nosotros también nos permitimos liberar esas emociones y permitimos encontrar ese equilibrio en cada uno de nosotros. Recordemos, y es importante, todos y cada uno de nosotros somos una unidad, no somos separados, ¿sí? No somos separados, que vivimos a vivir una experiencia, ¿cierto? Alguien decía por ahí en un ejemplo, somos como un mar, ¿cierto? Y cada uno de nosotros somos como esa gota del mar. Somos el mar, no somos diferentes al mar, somos el mar, sino que para vivir esta experiencia simplemente fuimos o somos una gotica para vivir esa experiencia, somos uno. Entonces, en esa misma medida, pues vamos entendiendo este camino. Muchas gracias, Javier. Me encanta todo lo que nos dices. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera preguntar. A ver, Eliana, quita tu micro. Ahí Ahí, estás. ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Acerca de lo que acabas de comentar ahora, de los sueños, de que no tengamos dudas de que ellos nos visitan en los sueños, es un tema muy interesante este de los sueños que creo que en los videos de Jocelyn he buscado y no lo expanden mucho. Tú dices que en los sueños confiemos de que nos visitan porque allí estamos, bueno, en ese estado y podemos verlo. Pero yo he escuchado, no estoy diciendo que sea así, pero he escuchado que existen sueños mentales y que existen sueños que sí son más claros. Yo estoy convencida de que estos sueños más claros existen porque mi padre falleció hace 3 meses y yo soñé lo que sucedía tal cual 4 meses antes de que él falleciera. Lo soñé y por ese sueño y por haber tenido eso allí, esa sensación con la que yo me levanté ese día, es que yo tomo un vuelo a Venezuela, yo estoy en España, y me voy porque dije en un sueño, yo vi lo que estaba sucediendo, yo vi lo que iba a suceder. Y la sensación del sueño me hizo quedarme muy alerta todos los meses después. Después que él fallece, yo he vuelto a soñar con él, pero hay sueños que yo digo, confío en este sueño, ahora claro, quedo muy aturdida después de todo esto, es muy pronto, y encima me dicen, bueno, pero hay sueños que son mentales, hay sueños que puede ser que lo hayas construido tú, y entonces digo, bueno, pero me visitó o no me visitó, quedé con esa duda y me levanto a veces con la emoción de haberlo soñado, pero me han dicho, cuidado que puede haber sido que tú lo recreas. Entonces, Ya, la pregunta tuya es ¿cuándo lo recreaste y cuándo es, cierto? exacto, sí, hay una manera de yo poder diferenciar cuando de verdad es un sueño que lo recree, por ejemplo, en este caso que nosotros muchas veces cuando nos vamos a dormir, quiero soñarte, quiero abrazarte en un sueño, visítame en un sueño, y puede ser que sea, y me quedo así como que fue de verdad un sueño, de verdad estuvo allí, estuvo su energía allí, o simplemente fue mi mente, mi deseo y mis ganas de verlo. Ok, bueno, para responder tu pregunta yo diría lo siguiente. Cuando nosotros condicionamos es cuando nosotros recreamos ese sueño. ¿Sí? Me explico. Si yo, por ejemplo, me acuesto y digo, le pido a mi papá que ya trascendió, mis padres ya trascendieron, le digo a mi padre que a través del sueño se comunique conmigo, ¿cierto? Que estoy ansioso que se comunique conmigo. Ya estoy generando una expectativa, ¿sí? Entonces ya tú mentalmente estás recreando ese sueño. Diferente es, ¿sí? Que tú, por ejemplo, dijeras, qué rico que mi papá me visitara en sueños esta noche y soltaras, sin expectativas, ¿sí? Eso es como cuando hay que creer en nuestra intuición, ¿sí? Cuando nosotros le damos mucha mente a las cosas, es cuando la contaminamos. Yo hablo de contaminar, es cuando las contaminamos. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, que van a hacer algo que nace del corazón, algo que les surgió,
ya sea porque hagan, porque quieran realizar alguna cosa, ese algo que sale allá espontáneamente desde el corazón, ¿sí? Que los lleva a hacer, a ejecutar, a tomar acción. Cuando eso pasa, viene desde allá, desde el centro de tu corazón, desde ese contacto, desde ese interior. Pero cuando nace eso y yo le empiezo a dar cabeza, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que voy por allí? ¿Será que voy por allá? Me dijo inicialmente que fuera para la derecha, pero a mí me parece que es para la izquierda. Ya yo estoy contaminando ese momento, en lo que en un curso de milagros se llama ese instante santo. ¿Sí? Yo ya le estoy colocando mente. Entonces, igualmente pasa con los sueños. Cuando quieras que ellos se conecten, así, suéltalo, pídelo y libera toda expectativa. Puede que sea esa noche, puede que sea la siguiente noche, no sé, ¿sí? Pero confía en eso y suelta sobre todo las expectativas. Cuando nosotros generamos expectativas, pues eso mismo es lo que genera nuestra mente. Empieza a trabajar sobre esas expectativas que nosotros generamos. Es la manera en que puedes establecer si un sueño es realidad o no. ¿Vale? Entonces sí existen los sueños mentales. Claro, indudablemente. Tú puedes crear, inclusive si tú te das cuenta, nos ha pasado, tú ves, por ejemplo, un programa de televisión, una película antes de acostarte, ¿sí? Recién, y vas y te acuestas después de eso. Muchas veces nosotros recreamos a través de lo que acabamos de ver, ¿sí? Eso es parte de ese sueño mental. Eso es. Por eso dicen que cuando uno se va a dormir, ¿sí? Cuando uno va a dormir, por ejemplo, dejar cualquier contacto negativo por lo menos una hora antes, ¿sí? Que tú leas algo que te guste, que te apasione, que te lleve, que te dé paz, que te dé tranquilidad antes de dormir, que tus pensamientos sean de esa misma forma, de esos pensamientos que te traen paz, que te traen tranquilidad, porque así mismo entonces va a ser el fluir de tus sueños. Pero si yo veo una película de terror, de violencia antes de acostarme, pues eso es lo que va a empezar a recrear mi mente. Y por eso es que muchas veces no tenemos sueños placenteros, ¿sí? Sino los sueños son distantes, ¿vale? Okay. Gracias. Con gusto, Eliana. ¿Alguna otra pregunta? Hola Javier, hola a todos. Hola, Suni. Hola, mi nombre es Suni y sí tengo una pregunta respecto al tema que está súper interesante. Mi pregunta es, ya de lo que habías hablado, que las personas como que elige o el alma elige en cuanto a lo que si quiere continuar o lo quiere dejar hasta allí, con el tema que habías dicho de los que toman la decisión de suicidarse. A mí me pasó un caso particular con mi padre. Él está diagnosticado con EPOC y estuvo un tiempo hospitalizado y llegó un momento de tanta gravedad que a él lo declararon en el lecho de la muerte. Incluso él entró en un proceso de agonía donde los médicos ya me retiraron y me dijeron que bueno, que no había nada que hacer porque ya él estaba muriendo. Claro, yo entro en ese proceso de miedo, de desesperación, y resulta que al final no se murió. Hoy por hoy han pasado 8 años y mi padre sigue vivo, con el diagnóstico hecho, pero sigue vivo. Yo quisiera saber, dentro de todo esto, si eso también es decisión del alma, que él decidiera, porque él solía decir que él le tenía mucho miedo a la muerte, que él tenía mucho miedo de morir. Y sin embargo, hoy por hoy yo le pregunto y me dice que ya él no le tiene miedo a la muerte, porque él siente que ya lo vivió. ¿Puede suceder eso? O sea, ¿el alma puede experimentar eso quizás? Claro, ahí ocurren dos cosas. Uno, el alma experimenta la muerte como tal, porque es parte de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero no le tocaba, no era hora, ¿sí? Okay. Y por eso simplemente sigue en este plano, porque parte de ese aprendizaje que él vino a hacer, lo vivió en esa situación.
Y por eso no ha trascendido todavía, porque seguramente le hacen falta muchas más cosas aquí por hacer, por aprender. Este maestro que yo les digo que es Gerardo Smeilde, él muy joven sufrió una enfermedad y él quedó postrado en cama durante mucho tiempo. Durante este tiempo que quedó postrado en cama, pues los maestros lo recogieron, ¿sí? Y lo empezaron a subir por diferentes dimensiones, a enseñarle. Después de que le enseñaron lo que tenían que enseñarle, lo que él tenía que recibir de conocimiento, entonces le preguntaron, ¿es decisión tuya? Primero, todavía no es tiempo de que tú trasciendas, porque tienes que hacer todavía muchas cosas. Y segundo, es decisión. Si esto que te hemos enseñado, tú lo lleves y lo enseñes también. Y él dijo, sí, yo quiero hacerlo. Regresó y él se recuperó de ese estado vegetativo en que estaba. Y empezó a corroborar todo aquello que los maestros le enseñaron, a verificar todo aquello que los maestros enseñaron y empezó a enseñarlo también. Entonces es parte, nosotros no nos vamos ni antes ni después, solamente aquellas personas que deciden aplazar la asignatura. Ellos son los que se van antes. ¿Por qué esa resistencia a lo que nosotros llamamos muerte? Porque siempre nos han enseñado a verla como algo malo. Si a nosotros, desde muy pequeños, y yo pienso que es inclusive parte de una cátedra que nos deberían de dar parte de la educación, es enseñarnos a conocerla. Porque como siempre nos han hablado mal de ella, ¿cierto? Entonces durante nuestra vida siempre le hemos tenido miedo, ¿sí? Por eso es angustia cuando viene, porque desconocemos, somos ignorantes en el tema, ¿sí? Recuerde que ser ignorante es cuando nosotros no conocemos algo. Esa es una persona ignorante sobre cierto tema. Entonces nosotros hemos sido ignorantes durante mucho tiempo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente no nos han enseñado a conocerla. Mire tan bonito el ritual que tienen ustedes los mexicanos con respecto a los muertos, a reconocerlos. Eso es algo muy bonito, ¿sí? Que debería ser parte de la cultura en general, de reconocer a nuestros muertos, ¿sí? Y de esa misma manera empezamos a ver la muerte como algo diferente. Gracias, Javier. Con gusto, Suni. Andrea, creo que quieres decir algo. Sí, quita tu micro nada más, porque no te escuchamos. Ahí Buenas está. tardes a todos. Hola, Andrea. Me encanta la historia de Javier porque me identifico mucho con su historia. Yo sentí ese despertar pequeña, pero no sabía. Pensaba que las cosas que me pasaban eran porque estaba enferma. Me sentía así como, no sé cómo explicarlo, pero luego cuando sepa explicarlo, pues te lo digo. Pero bueno, a lo que voy es, a mamá, cuando mamá tenía 33 años, le diagnostican diabetes gestacional. Ella no se la cuida. Ella sabe que tiene diabetes, pero decía, de algo tiene que morirse. Entonces, desde los 33 hasta los 52 años, mamá nunca se cuidó. Cuando intentaba cuidarse, decía que todo le caía mal, pero era como mental, porque mi hermana le daba un té de manzanilla y ella decía, eso me cae mal. Entonces, y siempre pasó una vida así triste, triste, a ratos estaba feliz. Entonces, para no alargarlo mucho, a los 52 años mamá muere, pero muere feliz porque ella decía, quiero morirme. Y nosotras somos 4 hermanas, nos preparamos durante un año. Entonces, cuando mamá murió, fue como una fiesta. O sea, no lloramos de tristeza, sino de felicidad, porque ella era lo que quería eso. Entonces, ahora con este live, entonces constato una vez más que mamá ya había hecho lo que tenía que hacer acá y que no es algo como que ella diga, ay, no, me voy a morir ya. Y también lo había escuchado de alguien que me dijo, es que ya ella hizo lo que tenía que hacer en este plano, ella tiene que trascender. Me dijo, hacía como 5 meses antes que yo le hice un comentario sobre la situación mía con mamá y la tristeza que nos daba como hermanas. Entonces, ese es mi aporte y qué bonito, qué bonito poder compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, alguna duda? Hola Ana Elsa, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, yo quisiera compartir y también pedir alguna mirada, aportación de tu invitado. Muchísimas gracias por todo lo que haces, Ana Elsa, de verdad. Eres para mí una luz en medio de mucha oscuridad en la que vivía. Y yo siempre te escribo por Instagram, de Perú. Pequeño, mi bebé trascendió a los 3 meses de nacido. Y bueno, las creencias que se tiene acerca de eso, de enterrar a un hijo y por qué tan chiquito, son muy dolorosas, ¿no? Y muy arraigadas en mi sociedad y en mi familia. Entonces mi sufrimiento fue indecible, ¿no? Y hasta que empecé a ver toda esta información, se ha apaciguado mi dolor, pero yo estoy segura que todo mi sufrimiento viene por lo mental. Y me doy cuenta de esto porque cuando me pongo en paz, en tranquilidad, en aceptación y estoy en ese proceso, logro visualizar ciertas señales, ¿no? Como últimamente son muy recurrentes y frecuentes el encontrarme con 11-11, ¿no? 1 y 11, 11 y 11. Entonces esos números como que están siendo constantes en mi vida. Ayer tuve algo particular, en un momento en que yo estaba descansando casi a esta hora, logré entre sueños visualizar como si un velo se quitara y comencé a ver una escena muy bonita, y mi mente comenzó a influir y a como que cuestionarlo, y en ese momento ese velo se cerró y todo ese paisaje que yo logré ver, conectarme, porque estaba también con una música para un sueño lúcido, se fue cerrando, pero eso yo me doy cuenta que fue mental y que en el momento en que yo me pongo en mayor tranquilidad, logro sentir la presencia de mi hijo. Es más, siento que todas las noches yo estoy con mi hijo. No recuerdo exactamente de qué manera, pero es una sensación muy fuerte que tengo. Yo quisiera saber también, muy aparte de esto, es cuál es el propósito de la partida o del trascender de un niñito tan pequeño. Y mi hijo, es algo particular la manera como él se fue. Él nació muy bien, supuestamente, y no había ningún problema, nada, nada, al momento de que él nació. Él nació con 3,5 kilos, sano, me lo entregaron pues sano. Y al mes él no lograba asimilar la leche, la lactancia, pero los cachetes lo tenía demasiado gordos, era como para engañar. Es más, yo creo que, que Dios, que mi hijo, que mis guías espirituales taparon mis ojos, porque mi hijo moría ante mis ojos y yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta, no me daba cuenta. Eso ya me di cuenta después de que él trascendió. Yo sumamente tranquila, veía que le salía la leche por la nariz, por la boca, veía que la lengüita se le salía, pero yo estaba tranquila. Yo estaba tranquila. Cuando yo lo llevaba a la clínica, porque sí, obviamente dije voy a llevarlo, yo le agarraba la manito, lo sentía tibio a mi hijo y le decía, aguanta, bebito, aguanta, papito, le decía, ¿no? Y cuando llegué a la clínica, mi hijo recién se enfrió. Mi hijo recién se enfrió. Cuando el doctor me dice, no, ya no hay nada que hacer, lo revisó, yo hasta eso no sentía que eso estaba pasando. Es más, una voz vino a mí y me dijo, sentí tranquilidad, raramente sentí tranquilidad y como que un alivio, y una voz que me dijo, este bebé no era un bebé para pandemia, porque eso sucedió el año pasado, el 1 de octubre. Y mi hijo no me hizo ver que él se estaba yendo, porque yo estoy segura que si yo me hubiera dado cuenta que mi hijo estaba expirando, yo me hubiera matado en ese momento. Y siento que mis ojos se cerraron ante eso y no sé, todavía tengo episodios muy fuertes de desesperación que me ayudan a sacar todo este dolor que llevo. Voy aprendiendo de a pocos todo lo que es el mundo espiritual, un mundo al que yo jamás me hubiera acercado, jamás. Definitivamente el mundo espiritual para mí hubiera sido un tema de cultura general y hasta ahí, pero jamás me hubiera sentido reconfortada por esto, y creo que
creo que antes de mi hijo hubo también muertes o trascenderes significativos, pero que yo no, no busqué información, y fue con mi hijo lo que yo busco información. He tenido sueños con él en lo que lo primero que le pregunto es cuándo me voy a morir para estar con él. Él simplemente me sonríe, me mira y me dice, yo siempre estoy contigo, te amo mamá, pero lo extraño mucho. Hay momentos que todavía pienso en irme con él, y estos espacios me ayudan bastante. Y bueno, eso es lo que quería preguntar y, y compartir también, y agradecerles a todos infinitamente estos espacios, y a ti, Ana Elsa, con tan brillantes invitados que tienes. Gracias, preciosa. Bueno, Nidia, ¿me permites que hagamos algo o para hacer algo con Nidia y con eso todos lo miramos de experiencia? ¿Me permites hacerlo, Nidia? ¿Me das Sí, tu sí, permiso? Ok. sí. Vas a cerrar los ojos. Vas a cerrar los ojos. Te vas a poner en posición de meditación, la espalda recta. Vas a tomar una inhalación profunda, llenando tu pecho y tu estómago. Profunda, vas a llenar, vas a llenar. Vas a llenar lo que más puedas, lo que más puedas. Una vez esté lleno, lo vas a sostener un momentico. Lo vas a sostener. Y suelta por la boca. Fuerte. Una vez más, vas a llenar tu pecho, vas a llenar los pulmones. Llenos, llenos, llenos. Sostienes un momento y sueltas por la boca. Fuerte. Eso. Y una vez más, última vez, nuevamente llena. Llena lo que más puedas, lo que más puedas. Sostienes y sueltas. Ahora, con los ojos cerrados, vas a visualizar ese ser de luz. Vas a visualizar a tu hijo. Lo tienes ahí frente. Está tu presencia, está la presencia de él. Y te vas a permitir, si quieres, decirle mentalmente, te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que trajiste a mi vida. Fue un corto tiempo y sin embargo me has enseñado tantas cosas. Te agradezco por prestarte a esta experiencia. Siente todo lo que se esté moviendo en tu cuerpo. Déjalo fluir. Simplemente deja fluir. Deja fluir. Déjalo fluir. Y acércate a él y dale un gran abrazo. Y deja fluir todo lo que está allí. Déjalo fluir. Es parte de. Déjalo salir. Déjalo salir. Déjalo salir. Déjalo salir. Hay mucho dolor. Déjalo salir. Déjalo salir. No le coloques mente. Simplemente lo que estés sintiendo, déjalo salir. Exprésalo como desees. Exprésalo como desees. Simplemente déjalo fluir. Lo extraño mucho, Javier. Lo Eso. extraño demasiado. Dile todo lo que quieras decirle. Así es. Dile todo lo que quieras decirle. Todavía me duele la cesárea, todavía experimento los cambios por el parto, todavía tengo físicamente el recordatorio de que él estuvo aquí y ahora ya no está. Ya. Deja Licencia, salir, por deja salir. Deja salir y siente su presencia y agradécele. Agradécele ese, aunque haya sido un corto tiempo, agradécele que compartió contigo. Vino a enseñarte muchas cosas. Y eso es más grande. Ese es el amor infinito de los seres. Es el amor infinito del Padre manifestándose a través de ese ser, de tu hijo.
Toma una respiración, nuevamente llena los pulmones, fuerte, llena los pulmones, llénalos. Sostienes y deja salir por la boca. Nuevamente, llena, llena, llena los pulmones. Sostienes y deja salir por la boca. Estás liberando. Estás liberando. Toma mucha agua, hidrátate muy bien y permítete que todo vaya fluyendo, deja salir. Con respecto a tu pregunta, pues realmente si nos damos cuenta de estos seres que nacen inclusive antes de nacer, nacen dentro del nacimiento o nacen posterior al nacimiento, que son tan pequeños, ellos son seres de luz que se prestan para que nosotros, los que estamos aquí en este plano, podamos vivir una experiencia. Si nos damos cuenta, ellos la experiencia que viven realmente no es experiencia como tal en este plano, pero sí son seres de luz que se prestan para que los padres, para que todos a su alrededor aprendamos algo. Y eso es lo más importante. Entonces, darnos cuenta ese amor tan grande del Padre que manda a uno de sus hijos para que nosotros podamos aprender. Es lo más grande. Te vas a ir sintiendo mejor, Nidia, y créeme que hay que dejar fluir, hay que dejar salir todas esas emociones. Exprésalas, exprésalas. Bueno. Gracias, Javier. Con mucho gusto. Gracias, Gabriel, qué bonito lo que hiciste. A ver, por aquí hay preguntas en el chat. Nos dice Lucía. Buenas tardes, quisiera saber si se puede tener contacto con nuestros seres queridos que ya trascendieron por medio de ceremonias de ayahuasca, mediums y constelaciones. Pues dependiendo, yo diría que la respuesta a esa pregunta es dependiendo cómo queremos tener esos encuentros con nuestros seres queridos. Los podemos ver, y como les dije anteriormente, a través de un sueño los podemos ver. A través de las plantas o las medicinas sagradas también nos los pueden mostrar, ¿sí? A través de una medium también podemos hacer contactos con ellos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la finalidad del contacto? ¿Por qué quiero tener ese contacto con él? ¿Sí? Yo sé que parte de el sufrimiento y ese dolor es que nosotros queremos volver a saber de ellos, ¿cierto? Volver como a escucharlos, a verlos. Sin embargo, yo lo que invito siempre es a generar conciencia de ese paso que han dado ellos, ¿cierto? Y que de una u otra forma nosotros también hemos dado. ¿Y cuál es ese propósito de comunicarnos con ellos? Y vuelvo y reitero con respecto a los sueños. Nos podemos comunicar con ellos. Simplemente soltemos las expectativas. Porque cuando generamos expectativas nos vamos a encontrar con sorpresas. Porque tenemos expectativas con respecto a ello. Entonces, soltemos las expectativas. Y si tienen que comunicarse, si es parte de lo que tenemos que vivir, pues se comunicarán con nosotros. Pero sí hay muchas formas de conectarnos con ellos. Gracias, Javier. A ver, Andrea dice que quieres decir algo. Perdón, antes no me alcanzó, se me olvidó. Quería contarle también que después de mamá, me he soñado 2 veces con ella. Ella murió hace poquito más de 2 años. Y hace unos 3 meses he tenido 2 sueños con ella, de que ella me dice, primero la veo como en una cama y me dice, yo no me morí, yo no me he muerto. Y entonces yo la seguí para preguntarle que entonces dónde estuvo todos estos 2 años, pero se me perdió. Después volví a tener un segundo sueño donde ella está contenta, feliz, y me dice, yo resucité. Entonces yo me quedé impactada con ese sueño. No sé cuál es el significado. Esa sería uno. Y la segunda es, de ese sueño hay cosas ahí, pero bueno, no sé, voy a esperar la respuesta de Javi. Después hay otra cosa, a raíz de la muchacha que habló antes, les voy a contar un testimonio. Hace 9 años, nosotros planeamos tener el segundo hijo.
y todo salió bien, gracias a Dios. Los tres embarazos que he tenido han sido planeados y salen bien, salen a la primera. El segundo embarazo que planeamos, algo pasó a las 12 semanas. Yo soy una persona muy saludable, mi esposo también, y fui a ver a mi mamá, y cuando regresé con mi bebé, con mi niña de 5 años, empecé a sangrar y mi esposo no estaba en el país. Entonces no supe qué hacer. Una amiga me dijo, ponte con las piernas elevadas y eso es todo. Pero algo me decía a mí que eso no estaba bien. Sin embargo, yo me cerré y no le dije más a nadie que a una amiga, no sé por qué. Pero yo me quedé, me dormí y le dije a Diosito, tú dispondrás, que es verdad, con el miedo, que yo sabía que algo malo iba a pasar. Y al día siguiente, cuando yo me levanté, yo sentí aquello desangrándome, ¿verdad? Entonces ya le dije a mi amiga, y mi amiga me sacó cita en el hospital, y cuando llegué me dijeron, ya no hay nada que hacer, es un aborto espontáneo. Y yo me quedé como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y yo llamé a mi esposo, él estaba en España y yo en Costa Rica, y le dije, estoy en el hospital. Y fue muy feo, fue muy triste porque me dejaron en una sala donde había muchas mujeres embarazadas a punto de dar a luz, y yo ahí había perdido a mi hijo o a mi hija, no sé. Apenas tenía 12 semanas. El ginecólogo me dijo, ¿usted está segura que usted tiene 12 semanas? Y yo le dije, sí, porque fue planeado y sabemos bien cuánto tenemos. Entonces me dijo, es que parece más pequeño. Y yo entonces yo le dije, no lo sé. Después de ahí, bueno, salí para casa y lo único que me reconfortaba era que me esperaba mi niña de 4 años. Ella estaba esperándome y mi esposo ya había regresado al país y él me recogió en el hospital. Y bueno, yo llegué normal, parecía normal todo. Yo había aceptado, pero a los 3 meses me entró mucha tristeza y yo lloraba todos los días. Y yo le dije a Dios, ¿por qué me quitó mi bebé? Entonces, a los 6 meses yo le dije, ¿por qué no me lo devuelve? Entonces yo tenía ropita de embarazada que mi esposo en el trabajo de él, bueno, él había viajado por un congreso de trabajo, él me traía ropa de embarazada y también ropa de bebé y todo eso. Yo guardé una parte y la otra se la di a una muchacha, pero parte de eso yo lo guardé porque yo tenía la fe de que algún día iba a volver a tener otro hijo, pero tenía incertidumbre. Mi esposo también la tuvo. Y yo guardé, del primer embarazo, una amiga me había mandado una ropita, del embarazo que perdí, del segundo embarazo, del bebé que perdí. Una amiga me había mandado un mameluquito, un enterizo blanco. Entonces yo no me deshice de eso. Normalmente por el dolor las personas se deshacen de la ropa o cosas así. Bueno, yo guardé mi ropa interior, el mameluquito, y todos los días lo miraba y decía, lo acariciaba y decía, Diosito, yo quiero otro bebé para ponerlo aquí, para ponerle esta prenda. Y entonces, a los 5 meses después de la pérdida, bueno, un ginecólogo me dijo, todavía no, tiene que esperarse 1 año y resto, por esto, lo otro, no sé qué. Pero bueno, nosotros no le hicimos caso y planeamos otro bebé, y con la bendición de Dios de que tenemos un hijo ahora que le llaman los hijos arcoíris, y todo salió bien, gracias a Dios. Entonces, el testimonio es para esta muchacha que tenga mucha fe y que yo siento, a mí me han dicho que no piense así, yo no sé si es así o no, si es posible que mi bebé pudiera haber vuelto en mi hijo o no es así, o mi hijo es otro bebé, otra alma, pero para mí, mi hijo, el que trascendió, para mí volvió. La gente me dice que no, pero para mí sí. Y lo de mi abuelita, bueno, mi abuelita no lo dije, pero mi abuelita la sueño también y está muy feliz. Y mi mamá igual, ¿verdad? Que me dice, lo que raro es que me dice que resucitó, no sé qué significa eso. Si es que ella, eh, ¿cómo se llama? Pues está otra vez en la tierra, no sé. Esa sería mi duda y mi aporte. Okay. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, vamos por partes. Lo primero, que esos sueños de mamá y de abuela que están bien y que resucitaron, pues vuelvo al ejemplo que les
coloqué cuando nosotros estamos de vacaciones. Después de que estamos de vacaciones llega un momento en que ya estamos cansados de estar de vacaciones, ¿cierto? Y queremos regresar a casa, ya extrañamos nuestra camita y etcétera, ¿cierto? Entonces es parte de ellos volvieron a casa, por eso están felices, es como si se hubiera renacido porque nunca se muere, tal cual, así están felices, ¿sí? Ese es el mensaje, ¿sí ves? A través de esos mensajes llegan, no te preocupes, estamos felices. Ahora con respecto al bebé, ahí hay algo que en transgeneracional nosotros llamamos el fantasma. Es importante cuando hay abortos espontáneos, cuando hay abortos provocados, cuando hay abortos clínicos, hacer los correspondientes duelos. Hacer los correspondientes duelos. Cada ser es un ser independiente, ¿sí? Yo sé que seguramente en tu cabecita el nuevo ser que llegó es de reemplazo del anterior, ¿cierto? Pero cada ser es un ser independiente, es una luz totalmente independiente. Y eso es importante empezar a generar conciencia en ello, porque en el transgeneracional eso se conoce como el fantasma o el yaciente. Y hay que trabajar esa parte, ¿sí? Ya es un tema bastante extenso para mirarlo, pero hay que trabajar esa parte del fantasma o el yaciente que se trabaja en el árbol genealógico o a través del transgeneracional, ¿vale? Pero tener presente que cada uno es totalmente independiente. Y que con todos los, ya sean abortos espontáneos, provocados o clínicos que se llaman, hay que hacer los correspondientes duelos. Hay que darles un lugar, ¿sí? Porque muchas veces se tienen abortos de un mes o de pocas semanas, ¿sí? Y estos seres simplemente se dejan como en el olvido, no se les reconoce dentro del árbol. Y ellos también tienen un lugar dentro del árbol genealógico, ¿sí? Vienen a ocupar un lugar. Entonces lo que se hace es excluirlos. Y después llega un nuevo ser, el cual hace mucho ruido, ¿sí? El cual hace mucho ruido porque necesita que se reconozca a alguien del clan. Bueno. Gracias, Javier. Gracias, Andrea. Gracias. Aquí están ustedes. preguntando, Diana, de las constelaciones familiares, que si las recomiendas. Sí, indudablemente. O sea, existen muchas herramientas. Hoy en día encontramos muchísimas herramientas, cómo trabajar, cómo hacer duelos, cómo gestionar las emociones, cómo ir creciendo. Y las constelaciones familiares es una de ellas. Las recomiendo, claro que sí. De hecho, quien desee o esté interesado se puede conectar conmigo a través del canal, que yo hago acompañamiento en constelaciones familiares también. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta para ya terminar. Ya tenemos una hora. Por allá Eliana está levantando la mano. A ver, Eliana. Sí, yo quiero hacer unas preguntas bien puntuales porque por el tiempo que llevamos y bueno, y quizás porque le pueda servir a alguien más la pregunta. En el proceso, cuando una persona va a fallecer en caso de enfermedades, hay muchos casos en los que primero están en coma o están mucho tiempo inconscientes y no sabemos a dónde va el alma en ese momento, o por lo menos yo no sé qué es lo que pasa con el alma en ese momento. Entonces, es posible que en esos días, es decir, 15, 20 días, un mes, que esta persona esté inconsciente, su alma pueda pactar o negociar el día en el que se va a ir o simplemente esos días los espera en ese estado de inconsciencia. Mi pregunta surge porque yo tenía esa duda, siempre he tenido esa duda sin haber tenido la muerte cerca. Y uno de los últimos sueños que tuve con mi papá murió el 19 de abril, este abril, y yo cuando lo vi le pregunté, papá, ¿qué hacías cuando estabas dormido, porque él estuvo intubado, ¿qué hacías? ¿Y dónde estaba tu alma? Y él me dijo, Eliana, yo vi a Dios el 11 de abril. Esas fueron sus palabras. Yo vi a Dios el 11 de abril. Y entonces ya después cuando yo me despierto digo, ¿cómo que vio a Dios el 11 de abril si él fallece el 19? Y tengo que acotar que yo pude entrar a la habitación donde él estaba y
se lo he dicho a todo el que le he contado la experiencia, al que lo pude ver, yo a pesar de que estaba viendo un hombre intubado, respirando de esa manera, los ojos de mi papá se abrieron de una manera que yo no había visto eso nunca, ni en los ojos de mi hijo. Yo vi un amor inmenso, yo lo defino como que vi una ventana al cielo cuando él abrió los ojos, porque en ese momento estaba despierto cuando yo entré. Entonces, eso puede suceder de que se pacte, de que haya una negociación, de que el alma esté planificando lo que, bueno, el momento o el día, o simplemente lo espera. Eso por allí. Y otra pregunta directa es, ¿cómo sabemos cuando un ser querido se ha convertido en un guía? Ok. Bueno, con la primera, que si se pacta, de hecho nosotros pactamos, que ese es parte del contrato de nuestra alma antes de venir a este plano, pactamos ese momento en que nosotros vamos a trascender. ¿Sí? Ese momento en que nosotros vamos a trascender. Depende de si hay algo que nosotros más estemos pendiente o algo más que de pronto en algún momento nos den como función, seguramente allí podemos alargar o acortar ese tiempo, pero es muy puntual, ¿sí? Pero nosotros, de hecho, ya hemos hecho ese pacto con anterioridad en el momento en que vamos a trascender. El que tu papá haya, por ejemplo, visto a Dios, recordemos que Dios es la manifestación de cómo cada uno de nosotros la interpretemos, ¿sí? Eso es como cuando nosotros interpretamos la presencia de un ángel, ¿sí? Muchas veces ellos, como seres de luz que son, pues no se presentan tal cual, porque o si no seguramente nosotros nos asustaríamos. Como nosotros tenemos como concepto un ángel, un ser con un cuerpo de la forma humana y con alas, ¿sí? Muchas veces se presentan así o muchas veces se presentan como personas, como animales, como objetos, ¿cierto? Así de esa misma se presentan. Entonces, dependiendo la interpretación de cada uno, esa es la presencia de Dios. Tu segunda pregunta fue, perdón. ¿Cómo podemos saber cuando un ser querido se ha Cuando un ser convertido en un querido guía? se ha convertido en un guía. Se puede saber de varias formas. Hay, por ejemplo, a través de meditaciones para conocer nuestros guías espirituales, lo podemos establecer, ¿cierto? Meditaciones en donde nosotros queremos saber quiénes son nuestros guías, eso lo podemos hacer por ahí. Segundo, esos seres de luz, ¿cierto? Para ser guías, tienen que haber ya llevado un recorrido, ser almas evolucionadas. Ellos, absolutamente ellos, siempre nos están acompañando. Eso sí, tenemos que tenerlo presente. Siempre nos están acompañando. ¿Cuál es la diferencia entre que sean guías o no? Porque aquellos guías, como su nombre lo indica, son los que nos van llevando por el camino, lo que nos van mostrando. Es como ese maestro que tenemos ahí al lado nuestro, el que nos va yendo, nos va guiando, ¿cierto? Entonces, primero que sean almas evolucionadas dentro de las experiencias de este plano, y segundo, seguramente lo vas a empezar a corroborar también a través de los sueños, unos sueños lúcidos con esa persona, unos sueños, por ejemplo, en los cuales te llevan por el camino, digamos, del camino del conocimiento, ¿sí? De lo que es tu esencia, ¿sí? De tu conciencia, ¿sí? Algo mucho más específico dentro de lo que tiene que ser ese camino de vida para ti. Ahí de esa forma vas conociendo si él es o no es un guía tuyo. Pero siempre, siempre ellos nos están acompañando. Independientemente si son guías o no son guías, ellos están en presencia nuestra. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Javier, no sé si quieres cerrar con una pequeña meditación. Sí, vamos, si no hay más preguntas, pues vamos a cerrar con una pequeña meditación. Vamos a conectarnos con un ser que ya haya trascendido en este plano. Vamos a hacer una pequeña conexión. O sea, primero disponerse, ¿sí? El disponerse es, en meditación hablamos, la espalda recta, independientemente si estás sentado, si estás en posición de loto o si estás tumbado o acostado. Es importante la espalda recta,
porque por allí fluye la energía, se mueve, se conectan todos los puntos energéticos del cuerpo a través de nuestra columna vertebral. Todos los centros energéticos se conectan por allí. El mentón lo vamos a traer un poquitico al pecho para permitir que la parte de la cabeza se alinee con la columna. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con nuestra respiración. Inhalando y exhalando siempre por nariz. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz. En un flujo constante, sin forzar la respiración. Y en la medida en que me voy conectando con ese flujo del universo, que voy siendo consciente, pues voy a ir liberando toda tensión de mi cuerpo. Toda tensión que acumulamos en los hombros, en la espalda, en las piernas, muchas veces inclusive en las mandíbulas, ¿sí? Se siente toda aquella tensión. Inhala y exhala. Y déjate llevar por toda sensación. Deja que vaya fluyendo. Y cada vez vas sintiendo tu cuerpo más y más relajado. Más y más liviano. Ahora te vas a visualizar en un espacio de luz blanca. Siente la energía de esa frecuencia vibratoria. Déjate llevar por esas sensaciones y permite que vayan fluyendo por tu cuerpo. Y en esta experiencia vas a visualizar a ese ser de luz con el cual te quieres conectar. Míralo al frente tuyo. Obsérvalo. Sin juicios, sin expectativas. Solamente permítete observarlo. Permítete observarlo, simplemente tal y como es. Obsérvalo. Reconócelo y obsérvalo. Y ahí en tu presencia vas a expresarle ese amor que sientes por ese ser de luz. Exprésaselo. Dile todo aquello que en tu corazón albergas. Permítete manifestarlo. Siente la alegría de este ser. Además, permítete agradecerle la experiencia que viviste, todo aquello que pudiste vivir, experimentar con él. Agradécelo, agradece tu presencia, su presencia en tu vida y todo aquello que vino a enseñarte. Puedes visualizar esa luz de ese ser totalmente encendida, iluminada. Y ello representa la felicidad y el amor que está viviendo. Y este momento pleno que está experimentando contigo. Acércate y abrázalo. O abrázala. Y a través de ese abrazo sigues expresando
todo aquello que sientes por él, todo ese amor que sientes por él. Exprésaselo. Y ahora vas a visualizar cómo ese ser poco a poco se va alejando, poco a poco. Y cómo en ti queda esa alegría, ese equilibrio, esa armonía en tu ser, sabiendo que todo es perfecto y que todo cuanto ha acontecido es un propósito de amor, un propósito que el Padre, a través de este ser, nos ha enseñado esa manifestación. Se va alejando poco a poco y cada vez se va haciendo más y más pequeña esa luz, hasta que se pierde en la distancia. Permítete grabar en tu cuerpo y en cada uno de tus cuerpos esta experiencia, sabiendo que ha sido perfecta. Toma una inhalación profunda por la nariz, llenando los pulmones, reconociendo tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo, y déjala salir. Toma otra inhalación y conéctate con ese espacio físico donde te encuentras. Aquí y ahora, el momento presente. Y cuando creas conveniente, vas a abrir los ojos. Gracias. Gracias, Siempre, Javier. con gusto. Siempre nos podemos conectar con ellos. Es transformar todo aquello que vemos como oscuro, transformémoslo en luz. Y eso lo podemos hacer desde nuestro corazón, desde esa conexión con el corazón, agradeciendo la experiencia que esos seres trajeron para nosotros. Gracias. No, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Javier, porque, bueno, con tanto amor, con tanto sabiduría que nos hablas y nos haces sentir. A mí casi me haces llorar y créeme que soy muy dura de llorar. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todo tu tiempo. Yo sé que vale oro. Gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, nos quedaron temas muchísimos porque tú sabes muchísimas cosas como de ángeles, de las enfermedades, cuando nos quedamos con muchas emociones. Ojalá que algún día vuelvas a estar aquí con nosotros. Nos daría mucho Claro. gusto para que nos hables de otros temas. Y bueno, te agradezco muchísimo y a cada uno de ustedes que estuvieron aquí acompañándonos, mil gracias de verdad. Y bueno, nos has dejado mucho aprendizaje. Gracias, Javier. A ti, muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias porque escucharon ese mensaje del alma para conectarse. Y eso es parte de eso, aprender a conectarnos, a ser conscientes de nuestro ser. En esa medida vamos trascendiendo, vamos transmutando todas aquellas limitaciones de nuestro cuerpo que nosotros las hemos ido creando a través de nuestra mente. Déjense fluir, escuchen a la vida, escuchen cada mensaje que la vida trae para nosotros. Cuando empezamos a hacer esto, nuestra vida empieza a cambiar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ana Elsa, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javier. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Mil gracias. 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 A todos. Namaste. Gracias, Ana Elsa. Muchas Gracias. 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 Abrazos a todos. Gracias Muchas a ambos. Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos y nos vemos pronto. Gracias. Claro que sí. Amén. Chao, gracias. Bye. Chao. Te quiero, Ana. Gracias. Bye, igualmente.